Hola a todos, en el video se podrá observar la resolución de un ejercicio relacionado con la regla de la cadena con dos variables independientes. El problema nos da la función z, que es igual a e a la x por seno de y, donde x es igual a s por t elevado al cuadrado y y es igual a s al cuadrado por t. Nos piden determinar la derivada parcial de z respecto a s y la derivada parcial de z respecto a t. Solución. Para determinar las derivadas parciales nos apoyaremos en el diagrama del árbol. En dicho diagrama colocaremos la función z. Luego anexaremos las secuencias de las variables. Notamos que z depende de x y también depende de y. Además notamos que x depende de s y depende de t. Notamos también que y depende de s y y también depende de t. Seguidamente determinaremos la derivada parcial de z respecto a s. Dado que la variable independiente es s, en el diagrama notamos que hay dos caminos que se dan partiendo de z y llegan a s. A continuación, en nuestro diagrama completaremos las derivadas parciales. Para el camino que va de z a x colocamos la derivada parcial de z respecto a x, ya que z depende de x. Para el camino que va de x a s, colocamos la derivada parcial de x respecto a s, ya que x depende de s. Para el camino que va de z a y, colocamos la derivada parcial de z respecto a y, ya que z depende de y. Para el camino que va de y a s, colocamos la derivada parcial de y respecto a s, ya que y depende de s. A continuación, multiplicaremos las derivadas parciales del primer camino, más el producto de las derivadas parciales del segundo camino. De esta forma, la derivada parcial de z respecto a x la obtendremos de la función z. Al derivar parcialmente respecto a x, obtenemos e a la x por seno de y. Luego determinamos la derivada parcial de x respecto a s. Esta derivada parcial la obtendremos de la función x. Al derivar x respecto a s, obtenemos t cuadrado. Luego derivamos la función z respecto a y. Al derivar z respecto a y, obtenemos por resultado e a la x por coseno de y. A continuación derivamos y respecto a s. Reconocemos la función y lo derivamos respecto a s. Al derivar obtenemos 2s por t. De esta forma hemos obtenido la derivada parcial de z respecto a s. A continuación buscaremos determinar la derivada parcial de z respecto a t. Notamos que la variable independiente es t. En el diagrama notamos que hay dos caminos que se dan partiendo desde z y llegando a t. Seguidamente en nuestro diagrama completaremos las derivadas parciales. Para el camino que va de z a x, colocamos la derivada parcial de z respecto a x, ya que z depende de x. Para el camino que va de x a t, colocamos la derivada parcial de x respecto a t, ya que x depende de t. Para el camino que va de z a y, colocamos la derivada parcial de z respecto a y, ya que z depende de y. Para el camino que va de y a t, colocamos la derivada parcial de y respecto a t. De modo que la derivada parcial de z respecto a t será igual al producto de las derivadas parciales del primer camino más el producto de las derivadas parciales del segundo camino. La derivada parcial de z respecto a x la obtenemos a partir de la función z. Esta derivada parcial será igual a e a la x por seno de y. La derivada parcial de x respecto a t la obtenemos a partir de la función x. Al derivar x respecto a la variable t, obtenemos 2s por t. La derivada parcial de z respecto a y la obtenemos a partir de la función z. Al derivar, obtenemos e a la x por coseno de y. Finalmente, la derivada parcial de y respecto a t la obtenemos a partir de la función y. Al derivar, obtenemos s cuadrado. De esta forma, hemos obtenido las derivadas parciales de z respecto a s y la derivada parcial de z respecto a t.